Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de la predestinación, de nuestra predestinación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Primero vamos a analizar qué es el significado de predestinación. Predestinación hace referencia a alguien que viene con un destino marcado, ¿ya? Eh, con algo establecido de antemano. Esa es una predestinación. La Biblia enseña, ya en Efesios, nos enseña que Dios nos predestinó, ya que Él predestinó a ciertas personas, a no todas, ya, pero Él predestinó para salvación eh, eh, parte de su creación, ya, parte de su creación. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo lo que es en la Biblia, en el primer pacto, tiene que ver con sombra profética, ya tiene que ver con la elección de Dios. Y la Biblia enseña, toda la Biblia habla de la elección de Dios con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Él no eligió a todas las naciones, Él escogió al pueblo, a la nación de Israel, que estaba conformada por 12 tribus. Así hoy esta elección de Dios permanece en el tiempo. Nosotros que hemos sido predestinados, ¿y cómo lo sabemos? Porque todos aquellos que han sido predestinados, Dios derrama su poder y su gracia para que podamos escucharle y creerle. ¿Ya? Dice Yeshua que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que tú y yo seamos ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que haber escuchado la voz de Yeshua, haber escuchado su llamado y haberlo atendido. ¿Y qué es el caso nuestro? Así que si tú estás aquí escuchando ahora este video, eres un escogido, eres un predestinado, que pertenece a la nación santa, que es parte de esta predestinación, que es parte de nuestra identidad. Yo tengo otros videos en mi canal donde hablo de nuestra identidad, de nuestra verdadera identidad como israelitas, como hebreos. ¿Ya? Donde ahí explico más detalladamente, ¿cierto? eh, qué partes de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿cierto? Se habla de esto y para que puedas leerlo y entenderlo. Bueno, hoy día vamos a hablar más detalladamente sobre la predestinación. Mira, vamos a ir a Efesios para poner fundamento. Efesios capítulo 1, vamos a leer del 1 al 12, ¿ya? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, perdón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Entonces vemos que realmente hemos sido predestinados, porque aquí en la palabra de Dios en Efesios, carta a los Efesios, que escribió el apóstol Pablo, saluda primero la salutación, ¿cierto? El saludo, donde les señala de que sean benditos, que gracia y paz a vosotros, les desea buenos parabienes, ¿cierto? Y luego dice, bendito nuestro Señor y Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes en el cielo, ¿ya? Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí claramente está haciendo alusión a esta elección, donde dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? En Él. ¿Qué significa esto?
que nosotros, antes de venir al plano terrenal, antes de venir a la materia, nosotros esperábamos en Él, estábamos en su existencia, éramos espíritus. Igual que Él es espíritu, nosotros éramos espíritu. Y dice, estábamos en Él y nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que Dios estableciera el mundo, nosotros estábamos en Él, tuvimos una vida pasada. Ahora dice, y Él nos escoge para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Mm? Él nos escogió para esto. Y luego establece la fundación del mundo, luego establece el mundo. Pero primero hubo una elección, ya antes de que Dios estableciera el mundo, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A ver, ¿qué dice la historia, la palabra, cierto? La palabra nos enseña, sabemos que hubo una rebelión en los cielos, donde los hijos de Dios se rebelaron, ¿ya? Donde en esa rebelión muchos cayeron, ¿ya? Muchos cayeron en esta rebeldía, siguieron a Satanás, ¿cierto? Y en esta rebelión, Dios, en su infinito amor y gracia, que todos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, al ser destituidos, dice que Dios tuvo que organizar todo de nuevo en los cielos, porque en el lugar donde Él está, Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces nosotros estábamos en la presencia de Él y luego Él nos manda, nos envía aquí a la tierra, a este plano, a este nivel, a esta dimensión material, y al enviarnos para acá, dice que cuando nosotros llegamos acá a este plano, lo que pasa es que nosotros bebemos de la copa del olvido. Hay un salmo que habla de esto, de la tierra del olvido, donde nosotros llegamos acá y olvidamos nuestra preexistencia, ¿ya? Olvidamos que nosotros venimos de Él y que esperábamos en Él. Y por causa de esta transgresión que hubo en los cielos, de parte de Satanás, muchos traicionaron al Señor, pero no todos lo traicionaron. Dice que un tercio de los ángeles, de sus hijos, lamentablemente se cayeron en pecado, cayeron en la deslealtad. Satanás los convenció. Ahora bien, ¿qué nos dice también de esto? Nos habla de que hubo un tercio que cayó, pero también el resto que quedó, ante lo que sucedió. Obviamente que Dios también en su infinita sabiduría y amor, Él entendió que tenía que reorganizar todo, porque Dios es un Dios de orden y todo lo que está en el cielo tiene un orden jerárquico. Dios organizó de tal manera los cielos que cada ángel, que cada espíritu tiene su función. Entonces, si bien se vive en otro plano, en otra dimensión, cada uno tiene su función. Igual que acá en el cuerpo. Dios habla de eso. Dios es un Dios que hace todo en orden. Su diseño es perfecto. Basta con que tú leas el libro de Números, y te vas a dar cuenta cómo Dios organizó al pueblo de Israel, y donde cada detalle era importante. Cuando Dios manda a Moisés a construirle un arca, Él le da las medidas del arca. Cuando Dios manda que le construyan un tabernáculo, Él da las medidas, cómo tiene que ser todo. Cuando cuando manda a hacer el efod, también las piedras preciosas, cómo tenían que ir puestas, las medidas, el uso que se le da. Lo mismo pasaba con el sacerdocio. Cada sacerdote tenía su función y nadie podía hacer la función de otro porque podía morir. Entonces Dios hace todo perfecto, de una manera perfecta. Él tiene un diseño para todo porque Dios es un Dios de orden. Entonces vemos que en esta predestinación, cuando Él nos escogió y cayeron en esta rebeldía, y un tercio fueron
digamos, los sacó de su gloria, cayeron, ¿cierto? Y vinieron a la tierra. El resto también tuvo que ser predestinado para venir a la tierra, pero dice que para ser sin manchas y sin arruga. No sabemos qué Dios dio, ¿ya? Yo creo que si bien algunos no cayeron, yo creo que hubieron algunos que se abstuvieron a lo mejor, y otros que se mantuvieron fieles, claramente. Pero Dios es necesario que todos seamos probados, todos, que todos fuéramos probados. Yo creo firmemente en esto. Enoch, en el libro de Enoch, si tú lo lees, ahí cuenta la historia de cómo fueron las cosas. Lamentablemente este libro de Enoch no fue incluido en la Biblia, en los libros que tiene la Biblia. La Iglesia Católica, bueno, ustedes saben de que la Iglesia Católica fue quien organizó esto, y ellos dejaron libros fuera, a pesar de que muchos escritos, muchos libros, nosotros vemos ahí en el libro de Judas, habla de esto, habla del libro de Enoch, hace reseñas de otros libros apócrifos que no han podido ser incluidos, ¿ya? Porque la Iglesia Católica no lo permitió. Sin embargo, la Iglesia primitiva leía estos libros y tenían acceso a esto. Y era de conocimiento general. Recordemos de que la palabra de Dios sale del pueblo judío, ¿ya? Y el pueblo judío tiene conocimiento de estas cosas. Entonces, Dios en su infinito amor y gracia nos predestina. Y todos tenemos que venir. Todos tenemos que venir para ser probados, pero dice que Él nos predestina, Él nos escogió en Él y nos predestina para venir, para ser santos y sin manchas delante de Él en amor. Habiéndonos, dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos, o sea, fuimos hijos en el cielo. Y ahora, estando acá, en este cuerpo mortal, tenemos que ser adoptados como hijos para que en la vida que viene, en la vida eterna, una vez que partamos de este cuerpo material, volvamos a nuestro origen, que es Él. Y esta vez Él promete también una recompensa, una herencia, que son cuerpos glorificados, cuerpos divinos, semejantes a Él en todo, dice. Y habla de la unidad con Jesucristo. Y bueno, aquí vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo quiénes somos realmente. ¿Cómo hemos olvidado de dónde venimos? ¿Por qué es tan importante ver esto? La semana pasada yo saqué un video de que vivimos por fe, no por vista. Lamentablemente estamos en este cuerpo, y mientras estemos en este cuerpo yo les enseñaba y les decía de que no estamos exentos de errores. No estamos exentos de equivocarnos, no estamos exentos de cometer errores. Vivimos por fe, no queremos pecar, amamos a Dios, pero lamentablemente este cuerpo muchas veces nos traiciona, ¿cierto? Y nos pasan cosas involuntariamente, porque estamos en este cuerpo carnal, y la Biblia nos enseña eso. Pero también tenemos que recordar que hay una predestinación, que nosotros no somos este cuerpo, que hay una ley que opera en este cuerpo mortal, que es la ley de pecado y de muerte. Por eso morimos. Entonces, y nosotros desde el momento en que nacemos, el cuerpo empieza a envejecer. Entonces, es por la transgresión, ¿ya? Por algo anterior, por algo superior. Entonces nosotros venimos a este mundo para ser probados, para pasar, para ser puestos a prueba en fidelidad, y se nos da libre albedrío. Nosotros no recordamos lo que vivíamos allá, pero la Biblia aquí lo dice claramente, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Para que eso aconteciera, tú y yo teníamos que haber existido en Él, dice. Existido para que Él nos pudiera haber escogido. De otra forma, ¿cómo nos iba a escoger? Entonces ya habíamos sido creados antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es maravilloso, porque viene a poner paz en nuestro corazón, a quitar culpa, sentimientos de culpa. Pensar que estamos en este cuerpo, pero no significa que
que siempre fuimos esto, que siempre hemos sido esto. Nosotros éramos espíritus y vivíamos en su presencia, en amor, y venimos a ser probados, y esto es pasajero si nos mantenemos fieles, viviendo por fe, queriendo siempre ser obedientes, andando en amor, permaneciendo en el amor y creyendo en Él. Cuando termine esta prueba y volvamos, llegue el tiempo en que seamos juzgados, porque dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal, y dice que daremos cuenta de las cosas que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Mm? Si nos dejamos gobernar por la serpiente o por este cuerpo, o definitivamente le fuimos fieles. No dice que no íbamos a pecar. ¿Mm? Dice que esas cosas van a suceder, escándalos. Escándalos me refiero al pecado, al error. Dice que van a haber errores, van a haber errores, pero la actitud del creyente, la actitud de humillación, la actitud de arrepentimiento, la actitud de querer cambiar, de esforzarse en la gracia de Dios, de buscarle, de conocerle, de querer obedecerle y seguirle, de amarle con todo el corazón. Entonces, esto es motivo de gozo para mí, porque viene a quitar ciertos paradigmas en nuestra mente. Tú no eres este cuerpo. Cuando tú pecas es porque estás en este cuerpo, porque estás siendo probado, porque estás pasando, estás siendo ejercitado, eh, santificado para algo mayor. Para algo mayor. Por eso que es tan importante poder resistir esto. Mira, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Porque por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Entonces Él dijo, ya, todos pecaron, pero yo voy a escoger, voy a escoger algunos o voy a escoger unos cuantos, el número no lo sé, pero voy a escoger para santidad. Voy a escoger para salvarlo de la perdición. Los voy a salvar. Entonces dice que Él nos eligió por el puro afecto de su bondad para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora vamos a ver la importancia de esto, porque dice que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también vino y participó de carne y sangre, para dar a conocer a los predestinados, a sus escogidos, para darse a conocer, para recordarnos quiénes éramos. Entonces es tremenda esta palabra. Él vino, Dios encarnado, vino por medio de Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, porque nos había escogido antes de la fundación del mundo. Nos había escogido cuando nosotros estábamos en Él, cuando sucedió lo que sucedió arriba, cuando estábamos en esta preexistencia. Y Él viene y participa de carne y sangre para redimirnos, para volvernos a tomar como hijos, para que cuando partamos de este mundo podamos permanecer nuevamente en Él, volver a Él y permanecer en Él. Entonces es maravilloso, esto tiene que darnos mucha esperanza. Dice, mira en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, hay un misterio, es algo que está oculto, algo que estaba oculto, y Él ahora nos da a conocer su voluntad, según su beneplácito. O sea, que a Él le plació. Nadie lo obliga, nadie es que lo merezca, sino que a Él le place, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Yeshua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Él se propuso reunir todas las cosas en Yeshua. ¿Quién es Yeshua? En Cristo Jesús, o en Yeshua Gamachea, como tú lo conozcas. Su nombre es Yeshua, hebreo,
porque él es judío, nació judío, su nombre original es Yeshua. Y él dice que se propuso de reunir todas las cosas en él mismo, las que están en el cielo, las que están en la tierra. Recordemos que es Dios encarnado. Entonces, él dice que se humilló a sí mismo, vino, se encarnó para salvarnos, para redimirnos, y él se propuso que en esta venida, una vez redimidos, reunir todo lo que está en los cielos y en la tierra, porque en los cielos hay un nuevo orden. Dios está estableciendo algo nuevo. Todo está siendo redimido por medio de Yeshua. Entonces, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, reunirlo todo nuevamente. Nosotros que esperábamos en Él tenemos que entender de que somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice su palabra. ¿Y qué te dice esto? Que nosotros que esperábamos en Él éramos parte de Él, somos parte de Él en nuestra divinidad. Ahora nosotros, dice la palabra, no vemos lo que somos realmente como hemos de ser, pero va a llegar el día en que sí lo vamos a ver si permanecemos fieles a Él. Como se presentó un día Yeshua delante de sus discípulos, que se transfiguró y se mostró en cuerpo glorificado. Lo vio Pedro, lo vio Santiago, lo vio Juan. Entonces, vemos que nosotros, dice, seremos semejantes a Él en todo. Cuando seamos transformados, cuando Él venga, dice que dice con voz de arcángel y con voz de trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos revestidos de este nuevo hombre. Tremenda palabra. Yo hoy día estuve estudiando acerca del ADN, un estudio científico y también que tiene que ver con la Biblia. Y ahí habla de cómo el ADN, cómo la célula y el ADN te enseña la importancia de nuestro ADN en la célula, cómo se replica, cómo las células se duplican y cómo el ARN mensajero envía la información para que los 22 aminoácidos que funcionan en nuestro ADN se repliquen en una secuencia que está dada de antemano. Y la Biblia dice que la palabra de Dios provoca cosas en nosotros. La palabra de Dios es vida, es poder. Entonces, cada vez que tú hablas la palabra de Dios, de hecho, científicamente está comprobado que cuando tú en el agua pones sonido, agregas sonido, el agua va tomando diferentes, va haciendo diferentes figuras. Eso tú lo puedes encontrar en YouTube. Lo mismo pasa con nosotros, porque nosotros somos 70% agua y nuestras células también tienen mucha agua. Y, ahí muestra que cuando nosotros somos redimidos en este cuerpo, dice de que la palabra de Dios, nosotros la leemos y las células reciben la energía, reciben la información. Cuando tú pasas tiempo en oración con Dios, reciben la energía de Dios, reciben la palabra de Dios. Y para las células esa información, esa energía que crea. Y esa energía va provocando cosas en nosotros, en la célula, en nuestro ser. Por eso que es tan importante hablar palabras de bendición, palabras de vida, no declarar enfermedad sobre la gente, sino que siempre hablar en bendición, siempre hablar de salud, siempre hablar de cosas positivas, creyendo en Dios, creyendo en su amor y hablando bien. Tengo un video que dice, por cuanto creí, hablé. Y hablamos tan mal, y todo lo que hablamos es energía, es información que crea, todo es energía. Por lo tanto, todo se van creando cosas, tú vas creando tu vida. Un pensamiento, después sale de tu boca ese pensamiento y tú vas construyendo tu futuro. Lo que tú hablas hoy es tu mañana. Entonces, debemos pedir mucho al Señor sabiduría en esto. ¿Por qué digo estas cosas? Porque así como nuestro ADN es tan importante mantenerlo puro, porque somos templo de su espíritu y Él habita en nosotros,
importante porque hemos sido predestinados, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Entonces tenemos que nosotros aprender a escudriñar las escrituras, a pedirle a Dios revelación de estas cosas, de nuestra identidad y avanzar, avanzar en la relación con Él, en conocerle, porque ¿cómo puedo yo amar a alguien que no conozco, que realmente no sé quién es? Yo me enamoro o amo a alguien cuando lo voy conociendo, voy teniendo una relación, voy teniendo una intimidad, voy sabiendo quién es. Eh, no tenemos que conocer todo de Dios porque eso es imposible. Como seres humanos tenemos una mente tan pequeña, pero sí que Él nos conozca, Él nos conoce, pero que Él sepa que tú estás ahí constantemente, que tú y yo estamos ahí constantemente, que queremos obedecer, que creemos en esta palabra, que somos predestinados, que creemos en su amor, en sus promesas, en las cosas que esperamos que van a suceder muy pronto. Mira, Romanos 8 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tremendo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que experimentamos en este pasar, en esta vida, en este mundo, todo ayuda bien. ¿A quiénes? A los que hemos sido llamados por Dios, conforme al propósito. A su propósito, no al mío. A su propósito. Él escoge, Él decide y Él es quien, eh, Él a cada uno nos asigna, ¿cierto?, una tarea, una misión para cumplir este propósito que Él mismo se propuso en sí mismo, dice. Porque a los que antes conoció, antes cuando esperábamos en Él, lo leímos delante, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. ¿Viste que vamos a ser semejantes a Él en todo? Igual, con ese amor, con esa pureza, con esa divinidad, con ese cuerpo glorificado, exaltado, si permanecemos fieles, esa es la posesión de la herencia adquirida. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Esa es la mejor herencia que podemos recibir. Mira, todo lo de este mundo es pasajero. Tú puedes tener un lindo auto, una linda casa, comprarte una parcela, ir a hacer viajes. Todo es maravilloso y es lindo y no es malo tenerlo. Pero afanarse por estas cosas no es bueno. Dice, haced tesoros en los cielos. ¿Mm? Haced tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque después viene una vida eterna, eterna. Con nuestra tremenda promesa que yo creo que vale todos los tesoros de la tierra. Vale mucho más porque todo lo de este mundo desvanece y desaparece. Tiene un principio y tiene un final. Pero la vida eterna, no. Y semejantes a Él, es tremendo. Vivir plenamente reposado para siempre en amor, en su presencia. Yo creo que no hay otro galardón más grande que ese. Entonces, por eso dice, todas las cosas, dice, ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque es mucho, a veces padecemos, sufrimos, no estamos exentos de situaciones. Pero tenemos esta promesa, que venimos de Él y Dios quiere que volvamos a Él, que hemos sido escogidos por Él, que tú y yo somos Israel. Y que en este tiempo Dios determinó que este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque Él ya vino. Él cumplió su parte del pacto para renovar el pacto con su pueblo, con sus escogidos, con el Israel de Dios. Los que fuimos dispersos por las naciones, y Él promete en Ezequiel, lee la Biblia, promete volvernos a reunir. Escucha el video donde habla nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos?
cómo fuimos esparcidos, cómo nuestra genética se desparramó, ¿cierto? Y se mezcló en el mundo y adoptamos y heredamos culturas engañosas donde Satanás se ha encargado de cambiar todo lo que Dios creó, perfecto y bello, todo lo ha modificado, eh, incluyendo los alimentos. Porque ahora tú tienes alimentos transgénitos, tienes todo lo modificó, el calendario ya no es lunar, es solar, todo, 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 él ha hecho todo lo posible, incluso ahora quiere modificar el ADN y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo a través de los ARN mensajeros, que supuestamente son medicina, etcétera. Que tú no sabes qué mensaje quieren mandar realmente, qué quiere producir en el ADN, qué quieren producir los hombres. Han clonado animales, han hecho un montón de cosas y sabemos quiénes están detrás de todo esto, pero Dios va a venir muy pronto a juzgar a todos ellos, dice. Él va a venir a juzgar a todos ellos, a todos ellos que han hecho esta maldad. Entonces vemos que tenemos una esperanza tremenda, tremenda en los cielos. Mira Romanos 8 y sabemos, recuerda Romanos 8, 28 al 31, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Mira, el estar aquí y ser testigo de todo lo que el hombre está haciendo en vanidad, ¿cierto? En injusticia, en querer tener poder, incluso hasta clonar y genéticamente hombre, ahora viene el transhumanismo y todo lo que se está haciendo. Nosotros podemos dar testimonio. Y los ángeles que ven esto, dice que los ángeles son ministros, espíritus ministradores de los escogidos, que ellos nos ayudan en nuestra mente, ellos nos hablan, nosotros no les vemos, pero ellos están al pendiente nuestro. Eh, eh, y dice que ellos también son testigos, testigos de lo que nosotros estamos experimentando y de lo que estamos viendo. No porque tú no los veas significa que Dios no sabe o que no te ve o que no hay ángeles alrededor de tu casa o que no hay gente, ángeles, personas que te están cuidando. Por eso a veces te pasan cosas extrañas. Te fijas que a veces podías haber tenido un accidente y no lo tuviste o te libraste de algo o te pasan cosas extrañas. Los hijos de Dios nos pasan cosas extrañas. Porque Dios es espíritu y nosotros también lo tenemos espíritu y también lo fuimos en nuestra preexistencia. Y así hoy hay espíritus ministradores, lo dice la palabra en hebreo. Lee la palabra de Dios, escudriña. No estás solo en esto. Entonces, dice Hebreos, dice 2 al 17, del 14 al 17, capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los que bajaron, a los que vinieron, que Dios predestinó para ser descendientes de Abraham. A esos socorrió. O sea, a nosotros nos está socorriendo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Él tuvo que venir y encarnarse y ser semejantes a todos nosotros, porque no socorrió a ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Los que viven por fe, los que han escuchado la voz del Mesías y le hemos creído. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis ovejas perdidas oyen mi voz y me siguen. O sea, si tú eres una oveja que estuvo perdida y oíste su voz y decidiste buscarlo, eres de la casa de Israel. Porque Él vino a esas ovejas, no vino a otras. Así nos ve Dios. Bueno, querido hermano, espero que esta palabra te aliente,
te ayude a esforzarte cada día más, a pasar más tiempo con Dios, que te inste. Y oro al Señor para que todos aquellos que escuchan este video, esta palabra tan hermosa, les inste un hambre y un deseo de conocer más de su preexistencia, de saber más de las promesas de Dios, a qué hemos sido llamados y apartados. Vivimos por fe, continuamos viviendo por fe, que Él nos ama, nos predestinó. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que estamos en Él, a los que fuimos escogidos por Él y esperamos en Él, en su amor. Bendiciones.